Mateo capítulo 17. Ya les recuerdo lo que habíamos estudiado. Ya habíamos estudiado la transfiguración y habíamos estudiado también la curación de este muchacho que se nos describe aquí como lunático. Entonces, vamos a leer entonces a partir del versículo 22 y vamos a estudiar hasta el final entonces ya de este capítulo. Muy bien. Entonces vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Estando ellos en Galilea, les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Muy bien, estamos quizás ante un pasaje que muchos puedan reconocer. Hemos leído en otros momentos quizás de nuestras lecturas personales acerca de este milagro tan particular, ¿verdad? Cómo el Señor le llega a decir a Pedro que vaya a pescar, y exactamente el primer pez va a tener ese monto exacto para pagar el tributo del que se está hablando acá. Pero veamos todo el contexto de lo que ha pasado, porque también el Señor ha vuelto a anunciar su muerte. Y vemos cómo entonces los discípulos seguían sin entender, primero, que la muerte a la que el Señor Jesús se refería era literal, y aun cuando lo entendían, cómo se entristecían porque no veían el propósito por el cual el Señor iba a hacerlo. Y entonces nos dice: cuando llegaron a Capernaum, es decir, parece que inmediatamente después de estas palabras se da este evento, o sea, es seguido en el tiempo, es lo que quiero decir. Y pasa entonces lo siguiente, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Lo primero que quiero que observemos entonces es cómo este pasaje nos deja ver la omnisciencia de Jesús. ¿Por qué? Leamos nuevamente cada uno en silencio. Vuelvo a leer el versículo y hago la siguiente pregunta. ¿Estaba Jesús con Pedro cuando esas personas hicieron la pregunta? Dice: cuando llegaron, es en plural, ¿verdad? Se está refiriendo a Jesús y a los apóstoles. Pero si uno lee bien el orden de los eventos, ¿qué debería entonces llamar la atención? Que él sabía lo que le habían dicho a Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba con Pedro, sino que abordaron solamente a Pedro y le preguntaron: ¿tu maestro paga las 2 dracmas? O como está aquí expresado como en ese negativo, ¿verdad? Queriendo implicar que posiblemente Jesús no lo pagaba. ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y entonces dice: él dijo sí, ¿verdad? Y al entrar él en casa, o sea, ¿quién entró en la casa? Pedro. No dice cuando entraron en la casa. Es decir, el cuadro no es como que iba Jesús con los apóstoles o Jesús con Pedro, que van los dos caminando y entonces abordan a Pedro y le dicen: ¿vuestro maestro paga las 2 dracmas? Y que él respondió por los 2. No, Pedro iba solo. Y entra en la casa y lo primero que le dice a Jesús: ¿qué te parece, Simón? ¿De quién deben cobrar los impuestos, verdad? ¿A quién deben cobrarle el tributo? Personalmente, ¿verdad? Si trasladáramos eso a una situación de la vida diaria, uno se quedaría sencillamente asustado, o uno sabe que algo pasó, que si yo entro a la casa y mami me dijera exactamente
algo que había sucedido y yo sé, pero mami, usted no estaba ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Es como uno imaginándose como, qué sé yo, después de salir de la escuela o del colegio, en vez de irme directo a la casa, quizás pasé un momento a la casa de un compañero, pasó algo en esa casa y entonces dijo, voy a contarles a mami, que cuando entro me dice, uy, qué curioso lo que le pasó a fulanito. Y, pero ¿cómo puede saber eso? Uno cuando menos estaría como asombrado, asustado. Y eso es exactamente lo que le pasó a Pedro. Es casi que yo me imagino el cuadro, obviamente estoy añadiendo algo, ahora no está dicho de esa manera, pero casi que lo que uno podría entender es que Pedro, entrando en la casa, lo primero que iba a decirle a Jesús, Jesús, me preguntaron si pagamos, y es Jesús quien está saliendo con la pregunta, Pedro, ¿de quién deben cobrarse estos impuestos o este tributo o estas 2 dracmas que se mencionan acá? Ahora, ciertamente vemos entonces que Jesús muestra una omnisciencia, y cuando decimos esta omnisciencia, porque conoce todas las cosas, claramente sabe lo que ha pasado atrás, es decir, en el pasado literalmente, como cuando habla con la mujer samaritana, ¿verdad? Que hemos estado estudiando estos domingos, y precisamente le dice, sí, bien has dicho, porque no tienes marido, ¿verdad? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. También a la mujer le mostró ese conocimiento de cosas que ya habían pasado, pero aquí le está diciendo a Pedro algo que está en el mismo momento. Y claramente también el Señor tenía conocimiento de los eventos futuros. ¿Por qué? Porque con Judas siempre dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Él sabía lo que iba a ocurrir y lo que estaba ya Judas alojando en su corazón. Pero muestra entonces ese conocimiento de las cosas como pasan en el momento. Es asombroso. Y J.C. Ryle le hace una pregunta muy pertinente para nosotros. ¿No debería eso también causar para nosotros asombro de que nada hay oculto para nuestro Señor? Lo que pensamos, Él lo sabe. Nunca olvidemos que nuestras vidas están delante de la presencia de Dios, nada hay oculto. Eso tiene un sentido de consuelo, pero también un sentido para traer en nosotros temor y reverencia al Señor. Consuelo porque qué bueno es para el creyente saber que yo nunca paso por algo que no sea de conocimiento de Dios y de mi Señor Jesucristo. Él sabe exactamente todo como ha ocurrido. Cuando nosotros a veces queremos consolar a alguien, a veces una de nuestras primeras reacciones que muchos tienen es preguntar, ¿y cómo fue que pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿verdad? El Señor no tiene que hacer eso. Pero no olvidemos también entonces la otra parte. Aquello que yo creo que hice en secreto, el Señor lo sabe. Aquello que nadie puede saber, que es lo único que pasa por mi cabeza, no solamente pasa por su cabeza, es de conocimiento del Señor. Él es omnisciente. En segundo lugar, ¿a qué tributo o qué impuesto es este que se está hablando acá, verdad? El versículo 24 nos habla de las 2 dracmas. En otras versiones, no sé si alguno tiene alguna versión diferente, la Reina Valera, es posible que lean el tributo del templo o algo parecido, o el impuesto al templo. Ahora, ese es un nombre con el que se conoce este impuesto de las 2 dracmas, es decir, que se conoce con el nombre del valor monetario que tenía. En el original, literalmente, eso es lo que quiere decir ahí, 2 dracmas. Ahora, ¿qué es estas 2 dracmas a las que se refiere? Entonces yo los invito a ustedes que vayamos un momento al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo. Es posible que ustedes tengan en sus pies de notas en el versículo 24, Éxodo capítulo 30, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 30. Y ahí vamos a leer de los versículos 12 al 14. Vean el subtítulo que está ahí, ¿verdad? Que sabemos que han sido puestos como guías, pero es apropiado, el dinero del rescate. Dice así: cuando tomes el número de los hijos de Israel,
conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo harás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Vamos a Éxodo 38. Versículo 26 dice lo siguiente. Dice así: medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Entonces, básicamente vemos que este dinero tenía que ser pagado para todos aquellos que eran mayores de 20 años, como se nos describe. También el pasaje, como leemos en Éxodo 38, y no sé si recordarán, vamos a resumir un poquito aquí la historia. El Señor había mandado precisamente que se hiciera un censo, ¿verdad? Particularmente, hay uno que se nos nombra de que se contaron cuántos levitas había y cuántos hombres mayores de 20 años también había. Y hubo una pequeña diferencia, ¿verdad? No habían tantos levitas como hombres varones de 20 años por todo el resto de los tribus. Entonces, se tuvo que hacer un pago adicional. El asunto es ese. Los mayores de 20 lo daban, pero parece que esto se hacía en el contexto de un censo, es decir, cuando el pueblo era censado, el tributo era dado. Pero parece que este precio que se pagaba por uno, que veamos que no tenía variación como leíamos, ni el rico pagaba más ni el pobre pagaba menos, es decir, ese valor tenía algo muy representativo, porque en verdad era por el valor de la persona. Alguien por ser rico no tenía por qué pagar más, ni el pobre tenía por qué pagar menos. Sin embargo, hay algo interesante con respecto a los censos. No siempre se hacían. De hecho, más bien era pecado hacerlos cuando el Señor no los había mandado. Quizás recuerden el caso, ¿verdad? Muy evidente que las Escrituras nos cuenta del rey David. El rey David quiso hacer un censo que el Señor no le había mandado. Y cómo los siervos trataron de detener a David diciéndole: añada al Señor, pero ¿por qué va a hacer esto el rey, verdad? ¿Por qué? David se empeña y conocemos el resultado. El Señor al final mandó una plaga al pueblo, muchos murieron por causa de ese pecado de David. A la vez también ese incidente nos enseña algo de la soberanía de Dios, porque en 2 Samuel leemos que el Señor incitó a David, y luego en Crónicas, en el paralelo, en Primero de Crónicas me parece, leemos entonces que fue el diablo, Satanás, quien tentó a David para hacerlo. ¿Quién lo hizo? Claramente no hay contradicción en las Escrituras. Fue Satanás simplemente el instrumento que Dios utilizó para que David se viera tentado a hacer un censo que Dios no mandó. Cuento esto porque parece que el tributo cambió para que en lugar de pagarse cada vez que se hacía un censo, se hiciera anualmente. Entonces cada año, todos los mayores de 20 iban y pagaban entonces estas 2 dracmas. Ahora, veamos que la medida que tenemos en el Antiguo Testamento nos hablaba de esos 20 geras, ¿verdad? O ese medio ciclo. Ya conocemos también por qué estaban esas diferencias monetarias, ¿verdad? Porque eso era el negocio de los cambistas. Popularmente, el tributo iban a ser esas 2 dracmas, pero como usted no tenía el ciclo del templo, eso había que convertirlo, obviamente con la correspondiente ganancia para el que hacía el cambio del dinero. El punto es que entonces
todos los que eran mayores de 20 tenían que pagarlo. Pedro contestó muy seguro que el Señor, ese impuesto, claro, o sea, el Señor no se opondría a ello. Pero vemos que de nuevo, según como usualmente la Escritura nos presenta a Pedro, fue un tanto precipitado. Él ni siquiera estaba seguro si eso estaba pagado, ¿verdad? Y sabemos que no estaba pagado porque Jesús los manda luego a pescar. ¿Paga vuestro maestro? Claro, o sea, eso es, claro que va a pagar, él lo paga, queriendo defender obviamente el nombre y la estima de su maestro, pero realmente dijo algo que no correspondía con la realidad en el momento. Aunque algunos lo que entienden es que Pedro, más que tratar de como cubrir a Jesús, entienden que la pregunta era como, ¿sería el pago de este tributo algo que su maestro haría? Y que Pedro contesta sí, o sea, sería algo que Jesús ciertamente haría. Vean que este es un impuesto o un tributo meramente religioso, porque vimos su fundamento en el Antiguo Testamento. Este no era un impuesto romano, porque ya sabemos cuál era la respuesta de Jesús para esos casos, ¿verdad? ¿De quién es la inscripción, verdad? Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay algo muy relevante en este tributo, como se le llegó a llamar, este tributo del templo, aunque vemos que en el fondo era un pago por la persona, porque claramente Jesús en el Evangelio de Juan, ¿qué llegó a decir? Que Él era mayor que el templo. Por eso podemos entender la segunda parte de lo que el Señor le empieza a decir a Pedro, ¿verdad? Versículo 25. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños o de los extranjeros? Es fácil entender, ¿verdad?, el propósito de la pregunta. Los reyes cobran impuestos, sí. ¿Y a quiénes se los cobran? A los que forman parte de ese reino. Sería sumamente extraño que el rey le cobrara el impuesto a sus hijos. Es el hijo del rey. ¿Por qué tiene que tributarle al rey? Más bien ellos reciben los tributos del pueblo, los impuestos del pueblo. Pedro lo tiene claro, o sea, Señor, bueno, en ese ejemplo que tú me pones, claramente es de los extraños, de los súbditos. Entonces Jesús le dijo, bueno, si esa es la respuesta, Pedro, luego, por tanto, por consiguiente, los hijos deben estar exentos. ¿Qué está diciendo el Señor? Claramente él no estaba en obligación de pagar el tributo. ¿Por qué? Por rebelde, no. Porque más bien él era mayor que el templo, él era mayor que el tributo que cada persona tenía que estar dando para anualmente cumplir con esa obligación. Jesús lo tiene claro. Él dice, yo soy hijo del rey. Ahora, Jesús obviamente lo dice en el sentido máximo, ¿verdad? Él es el Hijo de Dios con H mayúscula. Él no se está diciendo, Pedro, ni usted ni yo no tenemos por qué pagarlo. Eso no es la respuesta de Jesús. Pedro tiene que pagarlo. Jesús no. Porque Él es el Hijo de Dios. Pero vean qué llamativo entonces lo que añade Cristo. Dice, luego, por tanto, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles. Para no ofenderles. La palabra en el original se puede traducir literalmente como para que no se escandalicen. Ahora, hay que hacer una diferencia. Escandalizarse, ¿verdad? En nuestros días tiene más quizás una connotación dramática, ¿verdad? Cuando algo de eso se escucha de un evento, de un acontecimiento escandaloso, ¿verdad? Un político sorprendido en un caso de corrupción o alguien atrapado, ¿verdad? Siendo infiel, ¿verdad? Alguna figura pública y se va escandaloso lo que pasó, ¿verdad? Es algo como que trae como ese tipo de asombro en ese sentido. Pero realmente lo que Jesús está queriendo dar a entender cuando dice para que no se ofendan o para que no se escandalicen, realmente lo dice para no ponerles tropiezo. Entendemos mejor el pasaje si entendemos que el Señor está diciendo para no ofenderles es para que no tropiecen. Y qué gran lección entonces tenemos nosotros acá, sin duda. ¿Qué es lo más común? Bueno, precisamente en este año, ¿verdad?, que el país ha vivido todo ese tema con respecto a
al pago de mayores impuestos, que el IVA y todo esto, ¿qué es lo que uno ha notado como la reacción en muchos de los sectores? Mis derechos. A mí no me toquen mi plata. Pero Jesús, aunque tenía todo derecho para no pagarlo, dice, para no ponerles tropiezo, vamos a pagarles. Pedro, vaya, cuando saque el pez, hallará un estatero que son 4 dracmas para que pague por usted y por mí. ¿Cuánto podemos aprender nosotros como cristianos para entender que sí, hay garantías, hay derechos, pero el cristiano, a la luz de no poner tropiezo por causa del Evangelio, está dispuesto a renunciar a sus derechos si fuera el caso? ¿Cómo somos conocidos nosotros? Por personas que constantemente están, es que eso no me toca a mí, estoy en mi derecho de, eso está violentando mis derechos. ¿Estamos en esa posición o estamos entendiendo como aquí Jesús nos enseña con su gran mansedumbre para no ponerles tropiezo, que nosotros estamos considerando, mira, aunque yo pude haber contestado de esta manera, aunque yo tenía todo derecho para hacer esto otro, preferí no hacerlo? ¿Para qué? Para que no tengan nada que decir acerca del cristianismo. Y esto, como les digo, trae una postura que yo sé, a veces me preocupa cómo en redes sociales pareciera que los cristianos estamos constantemente como haciéndonos las víctimas, o como si realmente, vean, hay persecución, es un hecho, hay persecución en muchas partes, ciertamente hay un espíritu anticristiano, pero quiero que me entiendan, el asunto es, nosotros no deberíamos estar cayendo en lo que tanto a veces se le señala precisamente a esa ala de izquierda o progresista, ¿verdad? Que parece que todos, ¿verdad? Por todos se ofenden, por todos es un pleito, por todo es un escándalo, por todo es hacer un movimiento y un boicot y vamos a, o sea, ¿verdad? Sabemos muy bien lo que pasa. Deberíamos nosotros caer en esas mismas actitudes como quieren sacar a Dios de la Constitución, ¿verdad? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué persecución contra nosotros los cristianos? ¿Qué va a ser de esta nación? O sea, es como, Dios no depende de que esté en una Constitución, o sea, Él es soberano sobre todo. O sea, si yo entiendo bien a quién sirvo, nada está fuera del control ni alcance de nuestro Señor. No estoy diciendo que es que el cristiano siempre deba quedarse callado y que inactivo, pasivo, de tal manera que en efecto por no hacer nada se pierda lo que gozamos ahora de poder hablar abiertamente del Evangelio, pero que no nos extrañe que precisamente el mundo lo que quiere hacer es callarnos, y que es lo que pasa en otras partes y que viene acá. Entonces lo ven, sí, es cuándo hablar, cuándo actuar. Quizás a veces podemos tener algún tipo de tensión, algún momento en que no sea tan clara la decisión, pero en general aquí el Señor nos muestra que hay cosas que son tan intrascendentes que es como para no poner tropiezo, para no ofender, voy a pagar. O sea, habla mejor del cristianismo el simplemente hecho de dejar pasar el asunto. Pero no. A veces podemos caer en las mismas actitudes de aquellos que por la más mínima cosa ya están reclamando, ya están exigiendo. ¿Qué ejemplo nos deja el Señor aquí? Por supuesto, bueno, entonces hemos visto esta omnisciencia del Señor, hemos visto esta mansedumbre y cuidado del Señor para no poner tropiezo a la luz de este tributo, ¿verdad? Sabiendo que Él estaba en todo derecho de no pagar. Y claro, el Señor nos muestra su gran dominio sobre la creación, ¿verdad? ¿Qué más evidente? Es impresionante. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Pedro, vaya, tire la red al mar y póngase a buscar. Uno de esos peces tiene una moneda. No. Dice, tire el anzuelo. O sea, era una pesca 100% garantizada. Usted iba a tirar el anzuelo, el pez que muerda, ese es. O sea, uno tiene que sorprenderse. O sea, si uno se le pone a dar mente, simplemente no es así. Y si alguno ha tenido la oportunidad de ir de pesca, pues todavía sabe cuánto más de asombroso es esto, ¿verdad? Aunque sean de esas tilapias, ¿verdad? Que tienen ahí, que ya estás nada más de tirar. O sea, aún hasta esas, no es tirando y sacando. Y el Señor le dice a Pedro, vaya, tire el anzuelo. Y no solamente que era pesca segura, es un pez con esa moneda. Claramente, de nuevo, es omnisciencia. El Señor le está diciendo lo que va a pasar en el futuro. Es impresionante el control del Señor sobre la creación. Vamos un momento al Salmo 8. Solo una vez me llevaron a pescar y lo que hice fue darle camarones a los peces. Nada saqué. Entonces, pero hay personas que son muy buenas, pero ni aún así, ¿quién puede relatar algo como esto, verdad? Que el Señor le está diciendo a Pedro. Dice así, versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 8 nos habla del Señor, ¿verdad? Hebreos aplica a este que fue hecho menor que los ángeles, ¿a quién? Al Hijo, en su encarnación. Pero vemos que Él, aún en su encarnación, tuvo dominio sobre los peces. Y eso, ¿verdad? En cada milagro de pesca, en los dos relatos que tenemos de pescas milagrosas, es evidente, ¿verdad? Porque también el Señor, ¿qué es lo que dice? Tire la red y ya. O sea, para ellos como pescadores experimentados tenía que ser un hecho también inaudito. ¿Cómo puede ser que en este momento que yo tiré una red no hubiera peces y ahora él me dice que la eche y ahora ni me hunde en la barca de la cantidad? Ese es el Señor ejerciendo dominio sobre la creación y la creación obedeciendo. Puede sonar un poco dramático, pero cuando yo en su momento hace unos años expuse esto en la serie de los milagros, yo decía, es que estamos viendo la obediencia aquí de estos seres, ¿verdad? Que obviamente no están hechos a la imagen de Dios, pero son estos peces obedeciendo para morir. O sea, el Señor es diciéndole, ¿verdad? Van a la red y ahí mueren. Esto también va a caer el anzuelo y hasta ahí llegó. Pero va a tener la moneda que Pedro ocupaba para pagar. Tal es el dominio. Y qué ejemplo que vemos nosotros en la creación sujetándose obedientemente. A diferencia del hombre rebelde, ¿verdad? Por causa del pecado que no se sujeta a su creador. Ahora bien, esto es en términos generales el milagro, que como ven, hay mucho, ¿verdad? Y cuanto más uno se pone a analizar, es un relato breve, pero con una gran riqueza. El punto es que vemos que el Señor pagó tanto por él como por Pedro. Y como les decía, en el contexto de lo que hemos leído, el Señor ya les había anunciado nuevamente su muerte. Podría pensar uno, ¿habrá alguna relación? Puede que sí. Puede que precisamente este acto del Señor de pagar por Pedro, ¿verdad?, nos recuerda a nosotros que Él con su muerte pagó por nuestros pecados. O sea, Él mismo pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar. Suena bien, no quiero forzar el punto. Lo que tenemos que ver es que ciertamente el Señor siempre está atento a las necesidades de los suyos. Él le pagó a Pedro también, que tampoco había pagado, por cierto, ¿verdad? O sea, le hicieron una pregunta por el maestro, pero él tampoco había pagado. Y el Señor también lo sabía.
Dice Pedro, vaya, pague por usted también. Ese es el Señor que tiene cuidado de cada detalle. Y lo que era nuestra mayor necesidad, también el Señor la pagó con su muerte. Los discípulos se entristecieron, no lo entendieron, pero nosotros que estamos ahora de este lado de la cruz y con la revelación completa podemos apreciar, claro, cuán necesaria fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su propósito no era quedarse aquí en la tierra haciendo simplemente estos hechos milagrosos, porque qué evidencia más grande, ¿verdad?, saber de que el Señor hizo tantos milagros y muchos al final no creyeron en Él. Pero nuestra mayor necesidad, aquello que no podíamos hacer, que era reconciliarnos con Dios, Él lo hizo a través de su muerte. Porque ciertamente Él es mayor que el templo. Él mismo dijo respecto a su cuerpo, derribad ese templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Y nos dice Juan, porque Él hablaba de sí mismo. No, Jesús no tenía que pagar el tributo, más bien todos nosotros debemos rendirle tributo a Él. Debemos pagarle a Él con nuestras vidas, siendo un sacrificio vivo a Él, en nuestras vidas en alabanza a Él. Quiero el Señor entonces que este breve relato que nos ha recordado de su omnisciencia, de su poder en la creación y de su consideración para con los demás al no querer traer tropiezo por el Evangelio, nos recuerde cuán grande es nuestro Señor y también qué ejemplo nos ha dejado Él para que imitemos. No porque seamos claramente omniscientes ni que tengamos dominio sobre la creación, pero sí porque podemos conducirnos de tal manera que las personas, en lugar de hablar mal del Evangelio, puedan ver en nosotros una obra de gracia y puedan decir cuán grande es el Señor que ellos profesan. Oremos.